todas las expectativas que están puestas en los exportadores de la Argentina tienen detrás un correlato macroeconómico, ¿no? Hay muchos temas macro que están influyendo sobre la capacidad de la Argentina para exportar, y allí desde luego están puestas también las expectativas y el futuro del propio plan económico. Recién Todd Martínez de la consultora Fitch nos decía, por ejemplo, sí, está muy bien el plan, está muy bien que puedan reducir la cantidad de pesos, el nuevo plan monetario, etcétera, pero necesitan dólares. Si la Argentina no tiene más dólares, no va a poder salir de este atolladero económico y sobre todo no va a poder salir del cepo. Y qué mejor manera de conseguir dólares genuinos que no sea exportando, ¿no? ¿Qué otra manera hay? Estamos en comunicación con Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, que acaba de publicar un informe, una encuesta entre exportadores, contando en primera persona qué es lo que le pasa al exportador hoy. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo les va? Martín, Mario, Fernando. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué primera conclusión tienen de esta encuesta entre exportadores? Bueno, nosotros le hemos hecho unas cuantas preguntas a los exportadores. La primera es, digamos, la más inmediata, es si hoy ven a este punto incentivos como para invertir, para exportar y por tanto generar más empleo. Y la respuesta ha sido bastante clara. El 70-69% ha dicho que por el momento no tiene incentivos. Entonces, la segunda pregunta inmediatamente después de esta es, bueno, ¿y cuáles son aquellos obstáculos o inconvenientes o temas que hay que encarar? Y las respuestas han sido, bueno, básicamente vinculadas a la macro. Ustedes comentaban en la introducción, o sea, dificultades para el pago del exterior, falta de recupero impositivo, que es un tema aparte, pero digamos, qué tipo de cambio múltiples, las obligaciones y las consecuencias de la liquidación mandatoria de divisas, y aquellos que tienen derechos, obviamente los derechos de exportación. La restricción en el pago de fletes también es otro tema, es decir, son condiciones que están inherentes básicamente al esquema macro que hoy tenemos, y que no hay que olvidar que, digamos, precisamente esto, las restricciones a los movimientos de capital y los tipos de cambio múltiples, son cuestiones que el FMI en su acuerdo constitutivo lo prohíbe y solo lo permite en aquellos casos en los cuales se atraviesa una situación crítica, situación que la Argentina ha venido atravesando por años. Por lo tanto, el ministro Massa pidió permiso y se lo dieron, el ministro Caputo pidió permiso y se lo dieron, pero llegó un punto en el cual tenemos que ir desarmando esto si queremos realmente, es una situación de huevo y gallina, ¿no? Es decir, tenemos realmente que generar los dólares y para eso es necesario avanzar por este camino. Lo que pasa es que, perdón, sí. no me quedé que lo que pasa es el incentivo y es importar. Con esta brecha cambiaria que tenés es importemos todo y no exportemos nada. Bueno, pero en realidad las importaciones han disminuido porque es una cuestión inherente a la falta de actividad, de la falta de consumo interno. Entonces, hoy estamos teniendo un intercambio favorable, fuertemente vinculado a la baja de importaciones, y no es tan bueno en términos de exportación, primero porque no hay estos incentivos siguen siendo una deuda necesaria, pero hay una baja de precio, digamos, también, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, habíamos estimado a principio de año que este año tendríamos unos 88.000 millones de dólares de exportación. Hoy ajustamos ese número a 77. Bien. Producto de esta baja de precio del litio, baja de precio de commodities agropecuarios, etc. Ahora, Fernando, dentro de todos los obstáculos que aparecen mencionados por los exportadores en esta encuesta, no aparece el valor del dólar. Es decir, para los exportadores es mucho más conflictivo lo que pasa con todas las trabas que traen los controles cambiarios que el propio valor del dólar. O sea, les preocupan más las dificultades hasta casi operativas. Bueno, no son, diría, operativas y que te generan costo, porque vos imagínate que vos no podés, vos tenés impuesto país sobre los fletes de exportación. Eso quiere decir que vos pagás un precio y cobrás a otro. Sí, entonces dependerá de cuál es el equilibrio de esos dos precios, de si vos perdés en esa transacción.
tenés restricciones a girar los dólares. Es decir, las compañías navieras que tenemos instaladas en la Argentina no tienen una restricción mayor que un tercero. Entonces tiene que ser pagado en el exterior. Entonces tenés que tener a alguien que lo pague en el exterior. Eso es costo. Claro. Entonces, todo eso genera una ecuación. Hay aumentos de tasas en el puerto de Buenos Aires. Se liberaron las tasas, subieron 6% el año pasado, 3% este año. A contrapartida de ninguna mejora de competitividad. Todo eso hace que en algunos productos no te dé la cuenta para exportar. En el tema logístico es tan importante que ayer, hace un par de días, conversábamos con el sector frutícola y nos decían que para llegar a la costa este de Estados Unidos a veces conviene ir por el Pacífico. No por el puerto de Buenos Aires. Una cosa de locos, obviamente. Claro. Ahora, lo interesante del caso de la encuesta es que cuando uno mira todas estas restricciones, le pregunta a los exportadores, a ver, ¿y usted tiene expectativa que en los próximos 12 meses esto se soluciona? Y el 70% dice sí. Ajá. Bien. Entonces hay una luz ahí bastante interesante. Después le preguntamos también, bueno, ¿estos son los únicos temas? 52% dice, mira, esto es el core del problema. Y después sí aparecen otros que dicen, bueno, ok, mirá, tenemos que Mercosur, tenemos que solucionar la operación transfronteriza. Claro, aparece el valor del dólar. Pero de todas formas, claro, de todas formas, Fernando, digamos, los principales conflictos estarían por el lado del cepo y las restricciones cambiarias. Y digo, ¿seguirían existiendo los mismos problemas si mañana el gobierno en este mismo esquema dijera, bueno, vamos a devaluar X%? Digamos, los problemas seguirían siendo los mismos, porque las dificultades, sobre todo en la parte operativa y sobre todo en lo que implica tener varios tipos de cambios, seguirían estando igual. Sí, obviamente no se puede descartar que empeoran, digamos, es una mochila adicional, una piedra más en la mochila. Muchas veces cuando uno busca un despegue de las exportaciones, busca la bala de plata, ¿no? Muy común decir, bueno, pero ¿cuál es la medida? Decime cuál es la medida que va a solucionar todo. Si uno habla de que es el dólar, el valor del dólar, que es lo que uno inmediatamente piensa, bueno, si tenemos un mejor tipo de cambio, inmediatamente se soluciona. Indudablemente un peor tipo de cambio, si el tipo de cambio exportador es peor que el de importador, se producen situaciones anómalas, claro, ¿no? Porque para exportar hay que importar, entonces en algún punto, si yo pierdo por cada parte que incorporo al producto que exporto, mi ecuación empeora. Hemos atravesado eso ya. Entonces, también ahí hay un tema, ¿no? Por supuesto. Bien. Si se eliminara, por ejemplo, el 20% contado con liqui, se empeoraría sustancialmente la ecuación. Claro, de acuerdo. Eso sí, si el dólar blend se modificara, algo que sabemos que el gobierno sostiene y el Fondo Monetario no quiere. Claro, pero digamos, el tema es, hay que acompañarlo con un descenso del impuesto país. Digamos, tener tipo de cambio múltiples es un demonio. Entonces, digamos, si uno sube y el otro baja, tiene consecuencias, no son neutros. Claro, exacto. ¿Qué le están pidiendo en este sentido al gobierno? ¿Hay charlas con el equipo económico? ¿Cómo es ese ida y vuelta? Mira, nosotros obviamente, sabes, el año pasado hicimos una propuesta de estrategia nacional exportadora, así la llamamos, que tiene 6 ejes: relacionamiento externo, impuestos, facilitación de comercio, logística y promoción de comercio. ¿No? O sea, que es amplio el tema, digamos. No en vano estamos en esta posición de ser el 0,25% del comercio internacional. Es la nada misma, ¿no? Creemos que, o sea, todos entendemos, todos los exportadores entienden de que la situación macro es un condicionamiento fuerte, es un tema que se va a solucionar en el tiempo, pero hay que avanzar en múltiples frentes. Entonces, nuestro discurso, nuestra interacción no va en un solo sentido. De hecho, estas propuestas que nosotros hicimos son 142. De estas 142 medidas, que lo presentamos y que es público, digamos, está en nuestro sitio, se puede ver
quién tiene que accionar, si es el Poder Ejecutivo, si es el Poder Legislativo, cuál es la medida que hay que tocar, etc. Y de estos uno podría decir, bueno, a hoy, ¿qué se ha encarado? Bueno, hay múltiples cosas que se han encarado. Yo diría, en términos de porcentaje, 10, 15% de los temas presentados ahí se han encarado. Y hay algunos que están en vías de discusión. Por ejemplo, Comité de Facilitación de Comercio. Hay un principio de inicio del comité que está instituido desde el 2017, pero no se ejecutó. Perdón, 2019. El Comité de Fronteras. Ahí podemos discutir cuáles son los problemas que existen prácticos que impiden un flujo hacia el Pacífico. Bueno, eso también está encarado. Tiene que haber más foco en el comercio. Hay 1000 temas en la agenda, no es un tema único. Bien. Obviamente, cuando citamos este tema del tipo de cambio múltiple, es un tema clave, ¿no? Es central. Bien, repasamos esos 5 puntos que aparecen en esta encuesta de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, porque son más que significativos. Digamos, ¿cuáles son los factores que más perjudican la actividad exportadora? 1, la dificultad para realizar pagos en el exterior, la falta de recupero de impuestos, los tipos de cambio múltiples, es decir, que exista cepo, que exista brecha cambiaria y más de un tipo de cambio, las obligaciones relacionadas con la liquidación de divisas y, por último, las restricciones sobre el pago de fletes. 5 factores que alteran la posibilidad de exportar y que sin ninguna duda significan una traba relevante para que la Argentina pueda salir de ese margen muy pequeño que tiene hoy en el comercio mundial. Sí, tal cual, Fernando. Y mira, te doy un dato adicional, de color. Estamos tan acostumbrados a que que los dólares de los exportadores queden en manos del sector público, que no nos damos cuenta que es una posición única. O sea, la liquidación mandatoria de divisas al 100% solo existe en Ghana. Bien. Aquellos que tienen liquidación mandatoria, por ejemplo, tenés Turquía que tiene el 40%, Angola, Etiopía tiene el 50%, Zimbabue el 30%, Argentina el 100%. Bien, y la amplia mayoría del mundo el 0, desde luego. Por supuesto, en la mayoría del mundo es 0. Estos son los países que atraviesan situaciones excepcionales y estos son los porcentajes que aplican. Digamos, nuestra propuesta, en realidad, cuando lo presentamos antes de las elecciones a todos los sectores políticos, el planteo era, bueno, todos entendemos que hay un problema, transitemos un camino. Ese camino en realidad está presentado en el régimen para las grandes inversiones. Es un tránsito hacia la normalidad, ¿no? Tanto en eso como en la desaparición de los derechos de exportación, que también nadie aplica. Bien, en ese último tema, y con esto cerramos, el tema de las retenciones, prácticamente en el gobierno no hay avances, digamos, no hay ahí alguna negociación, conversación abierta sobre el tema de retenciones. Bueno, recientemente le pedimos al ministro Caputo sobre los lácteos, que en el 30 de junio vencían la baja cero de los derechos de exportación. Le dijimos, bueno, digamos, el sector está en una situación crítica todavía, no le apliquemos tasa, no justifica, no tiene tampoco un impacto importante en el financiamiento público y fue prorrogado. O sea, hubo una respuesta positiva en ese sentido, ¿no? Bien, de acuerdo. Fernando, muchísimas gracias por este contacto. No hay por qué. La voz de los exportadores, allí con Fernando Landa, presidente de la Cámara, con algunos datos de esta encuesta muy significativa. A los exportadores les complica más los tipos de cambio múltiple y la burocracia alrededor de cada pago que tienen que hacer al exterior y cada cobro que tienen que hacer del exterior. ¿Les preocupa más eso que el supuesto atraso cambiario que hay? Totalmente, o sea, prefieren que se solucione eso antes de que le den 1.500 por dólar en lugar de 1.000, ¿no? Prácticamente. Muy significativo. Totalmente, y es clave, ¿no? Este sector para que aumenten, ¿no? Es clave crecer en volumen, ¿no? Darle algo para crecer en volumen y vos compensás después ahí con las reservas, que es lo que tiene en vilo hoy al mundo financiero, la forma, ¿no?, de incrementar las reservas aumentando las exportaciones. Enseguida volvemos en Canal E.